Yo también voy a ser breve porque agradezco mucho la presencia de todos ustedes en este día poco amigable y sabiendo que no vinieron tanto por mí como efectivamente por quien tengo al lado. El último de los mohicanos. Bueno, el moicano, no diría que es el último. Lamentablemente Oscar Esmoje no pudo venir, él me había adelantado que tenía un compromiso para hoy y que iba a ver si lo cambiaba y efectivamente no pudo cambiarlo o modificarlo, así que no va a estar, pero bueno, trataremos de dar la talla de todos modos. Nosotros estamos aquí con este proyecto que es las desopilantes y descabelladas aventuras de Mr. Finch, que es un producto típico y de los años 60. Los años 60 siempre se identifican con el hipismo, la psicodelia, las drogas, en nuestro caso el ditela. La guerra de Vietnam. También. Claro. Hay que, a ver, bájatelo así. Y parecería como que fuera una década monolítica, pero las décadas nunca son monolíticas ni hegemónicas, sino que son más bien, eso termina siendo un capricho, ¿no? De hecho, en la Argentina, en la década del 60, tuvo 4 gobiernos, 2 de ellos civiles y 2 golpes militares. Como era habitual en ese momento, o sea, los militares siempre estaban alertas para cumplir con ese designio que ellos tenían de que la aspiración máxima a la que podían llegar no era la de mayor o general, sino presidente. Empezó la década con Frondizi, que trató de encaminar el sendero democrático porque él había ganado con elecciones más o menos proscriptas. Ahí es cuando deciden hacerle un golpe. Luego viene el gobierno de Ilia, que trata de hacer lo mismo, de recuperar la democracia, y tampoco lo logra porque tiene el golpe de Onganía. Onganía, que sí tuvo una idea revolucionaria, que es la Revolución Argentina, que es prohibir todos los partidos políticos y el Parlamento. Así es cuando estamos nosotros en este año 68. Pero a pesar de esto, que suena catastrófico, la Argentina estaba muy bien. En el año 68, 1968, el PBI había aumentado 5 puntos y había solamente un 5% de pobreza en la Argentina, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos había 12%. En la Argentina se estaba bien porque todo se fabricaba en Argentina. Estaba la fábrica de Itela, que tenía 11.000 obreros, estaba también la ICA, que tenía también 11.000 obreros, pero todo se fabricaba en Argentina. Juguetes, textiles, ropa, electrodomésticos, metalurgia, más allá de los automóviles. Entonces, la Argentina estaba realmente bien, los obreros ganaban, o los trabajadores ganaban unos sueldos correctos, y con esos sueldos correctos compraban productos argentinos. Esto provocó que hubiera en esos años un auge de productos que se vendían y que tenían que competir entre sí. Y esa competencia es la que también provocó el apogeo de las agencias de publicidad. Empezaron a aparecer agencias de publicidad, publicistas que se asociaban, que no tenían tal vez ese nombre hasta ese momento, el de ser publicistas, y agencias de publicidad extranjeras que se instalaban en el país. Y todos ellos empezaron a trabajar con medios que no estaban tan profesionalizados como lo pueden estar ahora. Por ejemplo, la carrera de diseño o diseño publicitario no existía como tal, existía carreras de publicidad que tenían que ver más con lo técnico de diseñar un aviso que con tácticas publicitarias.
De hecho, las agencias de publicidad, cuando se empiezan a crear, necesitan profesionales para trabajar en ellas, y los profesionales, ¿de dónde los sacan? Los sacan justamente de otras profesiones, entre ellas y principalmente los arquitectos. Los arquitectos, porque los arquitectos eran individuos que manejaban el concepto de diseño, también tenían ideas estéticas y entonces podían llevar adelante algún proyecto, incluso con inventiva. Ese es por eso llegan, por ejemplo, personas como Lolo Bengual, que de profesión arquitecto, termina a ser cooptado por esta industria, primero como director de arte en revistas y luego, obviamente, con las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad tenían muchísimo trabajo y ese trabajo era el que demandaba profesionales que no existían como tales. Podían llegar a ser artistas o podían llegar a ser, como en este caso, arquitectos, o en el caso de, bueno, por ejemplo, Oscar Esmoge, sí, él tuvo un origen publicitario porque él estudió algo que no se llamaba diseño publicitario, tenía algo que ver con publicidad, y su maestro era Pablo Pereira, justamente un dibujante de historieta. Es con él que él se va a trabajar de ayudante y va a trabajar también a la revista Frontera, la de Oesterheld. Es ahí donde él pasa a ser ayudante de Hugo Pratt, que es el que le pone el sobrenombre de Oso. Luego, ya a los 60 y con la decadencia de la editorial Frontera, él tiene que buscar otros rumbos y termina en la publicidad. ¿Por qué? Un poco era interesante que él estuviera acá para yo no contar esta historia, pero bueno, la voy a contar yo. ¿Por qué es interesante el papel de Esmoge? Porque Esmoge tiene su carrera, empieza a hacerla en el ámbito publicitario, viniendo del dibujo, y en un momento se cansa. Se cansa del sistema de supuesto marketing, aunque no era una cosa tan elaborada, y decide irse a Europa en un viaje formativo. Ese viaje formativo lo hace en auto, 1 año y medio viajando en auto por toda Europa, donde a él lo que más le interesaba o le impresionaba era sobre todo el diseño polaco. Pero sin duda era una época, a estos años, que estamos hablando de los años 66, 67, de mucha efervescencia creativa en Europa, que por supuesto ya en lo social y lo político terminó con la Primavera de Praga, o digamos llegó a su apogeo con la Primavera de Praga, o luego el Mayo francés, que también tuvo sus influencias en lo que era la gráfica, lo que era la historieta y lo que era la narración o el arte en general. Esmoge vuelve inevitablemente a trabajar en agencias de publicidad, y en agencias de publicidad entra como director de arte en la agencia Abas Molina. Abas Molina tenía entre sus clientes Mi Textil, que era una empresa textil, que desarrolló una tela para unas camisas que llamó Mr. Finch. Yo soy uruguayo y en Uruguay también hubo algo parecido que se llamaba justamente Labilisto. Porque también hubo, claro. Porque, bueno, acá también lo hubo. Entonces, bueno, era Labilisto, o sea, uno lo lavaba y ya estaba, y además se secaba rápido porque era de plástico. Voy a agregar una cosa. La fibra de los tejidos es una fibra de Ducilo, que era cuando aparece este material sintético, pero que tenía cierta no era alambre, era flexible, muy útil, y que empezó a usarse muchas veces para empezar a confeccionar, por ejemplo, ropa interior y ese tipo de cosas. Era de Ducilo.
En la parte de relaciones públicas de Ducilo trabajaba Brasco en ese momento. Brasco, que era, además de un buen dibujante, era abogado, trabajaba en un estudio de abogacía. Pero Ducilo era competencia de Mi Textil. Sí, pero no sé si el tejido no era, el hilo de tejer no era el mismo. Ah, bueno. De todos modos, lo que sí es cierto es que la competencia sí era furiosa y en ese momento, entonces, no existía para la actividad publicitaria las herramientas que existen hoy, que uno puede discutir su utilidad o no, pero es, digamos, lo que ritma el consumo y la industria publicitaria, que es el algoritmo, los focus group, las encuestas, los sociólogos que investigan el mercado. Eso no existía en ese momento o existía de una forma muy intuitiva. Lo que sí es cierto es que en esta época tan explosiva de creatividad, el público estaba receptivo a eso. El público estaba receptivo a la novedad y estaba receptivo a estas experiencias de pronto extremas que eran absolutamente innovadoras. Empiezan con publicidades en la revista Gente a toda página, con vueltas de humor, algo así como Mr. Finch fanáticos, llaman ellos a los consumidores o a los usuarios de estas telas, y surge la idea, que la deben de haber propuesto a la empresa, de hacer una historieta. Una historieta que además debe haberles costado, desde el punto de vista presupuestario, a la empresa bastante, porque eran 2 páginas en color durante 20 números en la revista Gente. 20 semanas, claro. Claro, 20 semanas, 20 números, o sea, esto no debe haber sido barato. Ya después Smoge me contó que seguramente Abbas Molina, que se declaró en quiebra y dejó un tendal, posiblemente no las haya pagado nunca esas páginas, pero presupuestadas están, y supongo que Mr. Finch y Mi Textil deben de haberle pagado a Abbas Molina, que se fugó. Abbas particularmente es el que se fugó a España con el dinero y Molina se murió acá. Pero esto ya está, son las cosas que me contó Smoge. Era sofisticada, era una agencia muy chica. Acá hay alguien que los conoció también, que está frente a nosotros, que su lugar de trabajo era una suite en el Alvear. Así que nosotros, yo metí su Saludianski en otras cuestiones que hacía, todo dibujaba, y venía el ñato del baile, pasaba con el champán y lo llevaba para un lugar. ¿Y eran vecinos de Bonavena? Bueno, Abbas Molina, digamos, es un primer escalón de cambio, porque lo que vos describiste, la primera época de ese momento, es donde todavía no estaban definidas las profesiones. Yo no era diseñador gráfico, sino era diagramador, contaba letras y cantidad de líneas para que un texto entre. Era el mayor desarrollo de la empresa del plomo, y el principio, digamos, del offset, que rápidamente cubrió el mercado rápidamente, es decir, en 7, 8 años el offset fue primero, y después vino todos los cambios de producción de tipografía, las fotocomponedoras, y todo este tipo de cosas. Pero vos ya dibujabas. No, yo dibujaba más cuando esta última etapa yo ya casi estaba afuera, ¿no? Esto fue justo esto fue
en el medio, en el comienzo de esta situación. Por ejemplo, una cosa muy importante, yo entré en la revista Confirmado, que era una revista equivalente a Primera Plana, que fue inventada para sacarse de encima el pobre viejo cordobés como y el viejo Ilía. Pero ahí la gente que formaba parte de la redacción era notable. La parte de literatura era Juan Gelman. La parte de política era un chico, un joven, muy jovencito, que era Berbisky, que era, creo que su primer trabajo, cosas por el estilo, que inventaba algunas cosas muy graciosas, como definía al general... No, al que era el jefe general en jefe del ejército, que en vez de decir que no era general de caballería, sino era general de ganadería, porque eran los que tenían el remate de ganado, los lanuses. Claro. No, ¿quién era de remonte veterinaria? No, Lanusse era de caballería, pero le decía que era de ganadería. Y de remonte veterinaria era, de ahí a quién sacaron, a Onganía. Onganía estaba en el remonte allá atrás de Villa María. Todo pasa en Villa María. Bueno, ¿Vos trabajabas adentro de la agencia o por afuera? No, yo trabajaba yo trabajaba de director de arte de la revista y en la revista espera. Yo en Confirmado laburaba como jefe de arte de la revista, pero me daban permiso, yo podía trabajar, dibujar y hacer intervenciones con mi dibujo libremente. Por eso fue mi época, son mis 15 minutos de fama que todavía hace que algunos me recuerden. Que los prolongaste. Que los prolongué, sí. Ahora, esta experiencia, bueno, notable también. Yo me había olvidado de esto, cuando lo vi lo conocía, no tengo un solo original, y esto se pudo hacer gracias a que aquí en la biblioteca están los ejemplares, se pudieron escanear con una calidad enorme, yo no lo sabía, eso es todo trabajo del compañero que habla, que es el dueño, el inventor de la idea y del proyecto, de esas cosas, y toda la historia relacionada con las relaciones que hay entre los personajes que se inventaron, que están en los números, que son notables, viéndolas hoy. Por ejemplo, uno de los héroes de Mr. Finch es un señor que aparece, que es un boxeador que se llama Ringo Boncentenno, en vez de Bonavena. Ringo Boncentenno. Un personaje masculino que figura como una mala en la historieta, era una señora que tenía mucho predicamento y que daba vuelta por la literatura y por esas cosas, que después desapareció o la mataron, que es la Piri Lugones. Piri Lugones es la nieta de Lugones, la hija del hijo de Lugones, que fue el que trajo la picana eléctrica a la policía en la década del 30. Y en la historieta, ¿cómo era el nombre que le...? La dama de Pic. No, pero le dan el nombre, espera que lo anoté por acá porque es muy, muy, muy gracioso.
Déjeme que lo encuentre. Piri Nervo Darío se llamaba. Nervo Darío, y la otra es lo de Lugones. Bueno, está llena de esos chistes. Bueno, Marsha era una chica norteamericana que yo conocí, que estaba casada con alguien que la conocí en la Isca, en Córdoba, y que viajamos a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires, yo con mi compañera y ella con su marido en el avión interno que tenía Isca, un DC-3. Y acá entró a trabajar a Confirmado, como traductora, como ese tipo de cosas, y se hacía crueldades. Era lo mejor tiempo de la guerra de Vietnam. El padre de Marsha era un coronel norteamericano, un piloto de bombardero, y los chicos malos le metieron un cuetazo y aterrizó apenas, se salvó de Pepe, con todo el avión prendido fuego, un quilombo bárbaro, y en la revista se organizó una cena de homenaje a los que le tiraron al padre. Eso era una maldad. Bueno, era... Los pongo en contexto un poco y que además va a sintetizar lo que es la historia. La historia esta de Mr. Finch, que además de ser desopilante y descabellada, tiene un hilo. Es la historia de Mr. Finch, que es un científico que creó unas telas de extraordinarios colores. Entonces, su secretaria o su ayudante es Marsha, que Marsha prácticamente la única actividad que tiene, y como bien lo certificó Lolo aquí, es que cada tanto los malos la agarren y la desnuden, ¿no? O sea, supongo que lo que no podría hacer él se lo hacían los malos. Entonces, Mr. Finch y Marsha siempre son perseguidos, primero por los Lutreques, que son unos personajes que son como Toulouse-Lautrec, o sea, son caritas de Toulouse-Lautrec que se repiten así, tic, 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 y van siempre en banda, que son los que los terminan capturando. Y al principio, están a las órdenes de la dama de Pic, que bueno, es uno de los personajes. Luego, en otro episodio, están al servicio de los albicuenses, que los albicuenses son unos trogloditas que viven en Isla de Pascua y que son albinos. Y esto, después yo me enteré porque Lolo me lo contó, Préstame. Los albicuenses... estos albinos serían justamente por O'Donnell, que era un famoso publicitario un conocido publicitario de la época, compañero de ellos, que aprovecharon y lo ridiculizaron de esa manera. Este que está abajo, con anteojo negro y pelo y barba blanca, era un albino, que era un periodista muy conocido, O'Donnell, que en las redacciones era conocido como el peligro amarillo. Bueno, eso era la materia de fondo, el ruido de fondo Y los guiños se multiplican. Entonces hay muchos guiños que son efectivamente de la época. Por ejemplo, al principio, cuando secuestran a Mr. Finch y a Marsha, luego se sueltan y ellos van y caminan por lo que sería la Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo que tiene unas estatuas que son unas cariátides francesas que dicen «Vive la liberté Lamarque», ¿no? Y van pasando y frente a ellos pasa alguien que por su silueta es indudablemente Romero Brest y dice «Por Finch, un héroe di tela», ¿no? Entonces, es muy reconocible para quienes, por un lado, estaban en el gremio, pero si no, para los que estaban en la época, esta historia. Y lo que tiene notable es la libertad con la que se creó. No había una restricción. Esto habla de dos cosas. Habla, por un lado, de esa libertad creativa de la época, pero que tenía un sentido, porque estaba al lado de la industria. La industria lo permitía. Había un público que estaba receptivo a este tipo de productos, simplemente por la novedad, por la frescura, por la agilidad que tenía,
que era lo que ellos valoraban y que posiblemente les haya hecho comprar estas camisas. Entonces, en ese sentido, es muy interesante tomar distancia para una época en la que nosotros tenemos todo tan medido, tan controlada la creatividad, como en aquella época hubo esta efervescencia que llevó a productos como este y tantos otros, ¿no? Algo que se ensombreció y tal vez se silenció de forma drástica en la década que siguió, en los 70, así como pues nosotros, a pesar de la situación política de la década del 60, nosotros lo recordamos como una época jovial, mientras que la de los 70 no tiene nada de eso, sino que tiene de que esta generación creativa de aquella época es una generación que por un lado fue muerta, por el otro lado fue desterrada, y lo que sin duda es silenciada. Vale decir, hay una brecha entre esos 60 y los posteriores 80, que los 80 sí volvieron con mucha energía, pero como que no hay exactamente una tradición. Por eso a mí me hubiera gustado mucho que estuviera Oscar, porque Lolo sí es alguien que continuó. Él empezó a trabajar en esa época y sigue trabajando ahora. O sea, no es que he traído un dinosaurio. O sea, él... Soy un dinosaurio que trabaja ahora. O sea, él sigue dibujando, sigue esculpiendo, sigue pintando, igual Oscar. Entonces, es muy interesante ver estos personajes que han podido tener una continuidad a pesar de esa brecha que sí la tuvo la cultura argentina, que fue la década de los 70. Y que, bueno, obviamente siempre tenemos la referencia, siempre está el lugar común de Marta Minujín y su Menezunda, siempre se habla del Ditela, muchas veces sin saber de qué se trató exactamente, pero sí es cierto de que era una época de extraordinaria libertad que llegó a producir algunas cosas que son efímeras y olvidables y otras cosas que podrían perdurar, pero lo que sobre todo hay que tener en cuenta que son elementos que podrían haberse prolongado si no hubiera habido esa década agresiva de los 70 y que no lo fue tanto. Por ejemplo, acá en esta página, los Lutreques, o no sé quiénes son los que están, los malos de acá, cambian todo, la ciudad cambia por completo. Por ejemplo, la Plaza Lavalle se llama Plaza Dorrego. Entonces, acá está Lavalle que dice: necesito hablar pronto con Sábato. Y acá abajo encuentro algo que me llamó la atención. Esto lo debo haber inventado yo. Hay unos personajes que dan una frase en latín. La frase en latín que dicen es ¿cómo se llaman las universidades que tienen el sello universitario? El emblema de la Universidad de Córdoba. Esto lo debo haber puesto yo, que venía a la Universidad de Córdoba, me había rajado en Garia, que es ut portem nomen meum, y llevarás mi nombre, que en Córdoba los criollos dicen que quiere decir no me mees en la puerta. Bueno, sí, de él lo hablé lamentablemente, bueno, lamentablemente no está porque falleció, sí. Pero sí que se lo merece porque sí. Efectivamente fue un guionista y fue el guionista de esta historia, que era Martelli, ¿no? Juan Carlos Martelli, un escritor importante, de no una trayectoria larguísima y que bastante temprano murió, entonces tal vez no es tan recordado como lo merecería, pero sí es responsable de muchos de muchos chistes y de muchas vueltas de ingenio que tiene esta historieta. Y que fue el escritor, digamos, que hizo un proyecto notable que no pasó, que resultó después
un proyecto de publicación sofisticada, notable, que duró un solo número, que se hizo para Editorial Abril, que es el que vos tenés el ejemplar. Los cuadernos de Mr. Crusoe. Los cuadernos de Robinson Crusoe. No, Mr. Crusoe, Mr. Crusoe. Los cuadernos de Mr. Crusoe, Sí. cuyo logotipo y muchas cosas hice yo, pero que no, digamos, era un prototipo y un proyecto que lo había pagado la editorial, les había alquilado una casa, había fantasía en ello. El famoso Peligro Amarillo la dirigía y este otro muchacho... No, pero estaba en esa revista estaba De la Vega. Era el escritor, claro. O sea, es una revista que si ustedes no la vieron es algo increíble pensar que se haya publicado. Y bueno, y se publicaba, y no solo se publicaba, sino que publicaron como 100.000 ejemplares, por eso todavía siguen dando vueltas por ahí. Primero, las tapas son de plástico. Los cuadernos de Mr. Crusoe. Los cuadernos de Mr. Crusoe. Salió un solo número. Entonces, las tapas son de plástico duro, no, de plástico. Adentro hay una obra de Le Parc, ¿no? Entonces hay un espejo y un troquelado donde uno se puede mirar dentro de la obra. Luego hay una fotonovela de La Vega. Hay páginas que son de arpillera, otras que son de cartón, otras que son más cortas. Es un producto absolutamente absurdo desde el punto de vista comercial. Es algo que no sé, yo pienso que si esto saliera hoy al mercado ahí, digamos, para estar en los kioscos, no podría costar menos de unos 125, 150.000 pesos. No, sí. No. Venía con un juego adentro, una lámina doblada adentro, que era un juego parecido al Tekken, un juego de estrategia, ¿no? Con sus instrucciones. Entonces, uno dice, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Bueno, a alguien se le ocurrió, bueno, pero no solo eso, alguien lo financió también. No, lo financió Abril. Claro. Editorial Abril, y eso, después de eso desapareció, quedó el nombre, y con ese nombre Brasco hizo una revista que se llamó igual, pero que se dedicaba a la comida, la hizo muy sencilla, que es lo que hacía Miguel, que era muy leído, pero también era muy superficial, eran todas cosas del bon vivant. Y a mí me reputeaba, me decía, ¿por qué miras siempre el lado de mierda de la vida? Y a lo mejor tenía razón. Sí. Una pregunta que se dice el valor de esa pregunta con dos palabras: extraordinaria. El color... El color era aplicado. Era muy primitivo. Yo dibujaba el original más grande, ¿para qué? Para que en la reproducción ganar sensibilidad, calidad, todas esas cosas, y eso lo hacían en fotocromía. Y en general, como ves, son planos de tinta plena. Hay magenta y amarillo, y hay algunos grisados. Ahora, no sé, algunas cosas me parece que tienen, bueno, por ejemplo, estos bracitos tienen grisado de los dos, del amarillo y del rojo. Están las escenas de televisión que tienen una trama adelante. Bueno, esa trama que está ahí es la trama inglesa, esa sí. es Letrafilm pegada, esa vino con el negro, y que por suerte acá le hiciste un homenaje vos con eso, que a mí me alegró, que es esto de aquí,
Esto fue... En la página de separación. Esto fue las tramas inglesas, el letrafilm, las tramas inglesas y después la tipografía para autoadhesiva que uno ponía, fue un cambio extraordinario. Lo que quería decir un poco... Claro, lo que quería señalar que es importante, cuando yo encuentro por primera vez esta historieta, que la encuentro en las revistas, en alguna revista Gente, lo primero que se me ocurre pensar es, digamos, con algo que conozco yo de historieta argentina, que el producto lo veía original y un poco aislado, y se me ocurrió que era tal vez esto era una copia de lo que más obvio me salió en ese momento del Submarino Amarillo, ¿no? Que los colores y las formas nos llevan bastante a eso. Lo notable es que esta historieta es anterior al Submarino Amarillo. O sea, se dibujó antes de que se estrenara el Submarino Amarillo en Gran Bretaña, y por supuesto mucho antes terminó de ser publicada en Revista Gente, mucho antes del estreno en Argentina. Entonces, esa no era la referencia. Y si bien es cierto, porque eso me lo dijo Lolo, me lo dijo Smoge, y se sabe que ellos admiraban mucho a través de la revista Twain. Twain es una revista muy moderna y de referencia de diseño de la época, una revista alemana. Donde Edelman era el dibujante de Twain. Edelman fue extraordinario. Fue absolutamente extraordinario. Y Edelman es el diseñador del Submarino Amarillo. A ellos les gustaba, ellos lo admiraban. Pero esto, digamos que no es, si uno mira los dibujos de Edelman, sí está bien, uno puede ver algo en el tratamiento del color, pero también se ve al mismo tiempo en historietas que salieron en Francia, como Pravda o Jodel, del dibujante belga Pelaert, que el mismo patrón de colores es el que se mantiene, el mismo estilo de línea clara, una línea clara que no es la línea clara después de la historieta franco-belga derivada de Hergé, sino una línea clara en este tipo de historieta como que podría llegar a ser psicodélica si uno quiere, era auténtico de esta gente. Y hay referencias que llevan a este lenguaje que están desde Barbarella, que es bastante temprano, en la década del 60, luego lo mismo, pero ya de una forma más seria con Valentina, y entonces yo lo que creo que efectivamente hay, porque de eso se trata la cultura, en la cultura siempre hay comunicación, yo creo que sí, que pueden haber influencias, pero lo que quiero subrayar es que esto no es una copia, esto no copiaron el estilo de nadie. Esto es efectivamente el síntoma de una época y como tal hay que apreciarlo. Este producto o esta historieta puede estar al mismo nivel que estas otras obras que yo estuve mirando y que estuve señalando antes, ¿no? Que fueron publicadas en Europa o en Estados Unidos. Y muy interesante que eso suceda en Argentina en ese momento, esa sincronía le da un valor muy particular que es importante subrayar. ¿No? Sí. No, estaba pensando otra cosa, sí. Quizás en mi caso, yo creo que he tenido siempre una mirada media ingenua, quizás. Pero digamos, este es el dibujo que yo podía hacer. Esto es lo que... Bastante bien te salió. Lo que daba, está hecho con rapidoras, con Rotring. Todavía recuerdo cuando me trajeron de Alemania la primera Tintenkugel, el primer
El primer lapicera con un cañito de décima de milímetro adentro. Bueno, Perdón, el color vos le indicaba, los colores se indicaban, claro. No, el color... pintaste para ver cómo iba a quedar. No, yo lo veía después de impreso. No, se le ponía un papel transparente, un papel de caldo y con lápiz de color. Ah, vos le indicaste todo Sí, yo indicaba los... el porcentaje de amarillo de Claro, sí, y además porque si vos te fijas debe haber 5 o 6 colores en el conjunto. Y después era absolutamente lo que había. La fotocromía fotográfica era muy compleja, era cara, y esto, bueno, era el plástico que con la luz de abajo y le pegaban las tramas. Recortaban, pegaban, se retocaba, después se volvía a armar con todo ese conjunto, los conjuntos por separado. Venía la cosa de las dos operaciones. Si te quedaba el blanco, te quedaba medio con un poco de gris porque la película había recibido más luz, ahí el perro prusiato había que darle con agua que te la limpiaba, y después con el famoso Opacol, que era una sustancia roja, que se veía roja, pero que era totalmente como una laca oscura, con un pincel, todos los puntitos, estaban horas tapando todos los puntitos que debe haber habido en todas estas cosas para que cada color salga completo. vos te mandaban No, eso era todo trabajo de... No, pero vos, por ejemplo, lo veías en el kiosco cuando salía publicado. Sí, no la veía en el kiosco, la veía porque iba a ver la impresión. Igual tenés que tener en cuenta de que es una revista por semana, o sea, no hay tanto tiempo para ver nada. O sea, ese es trabajo periodístico. Él entrega el original sobre el pucho. Lo que no me acuerdo si no hubo un anticipo. Por ejemplo, si no hubo 3 o 4 números dibujados antes de que salga el primero impreso. Ah, que haya... para probar. No, para que haya por las dudas, si uno se atrasaba, esto, lo otro. Sí. Ah, si estabas 3 o 4 Sí. Puede ser. Me parece, puede ser, no me acuerdo de Claro. tanta cosa. No, pero se trabajaba... Perdona, ¿y tú no tenías ninguna referencia de alguien que hubiese trabajado a ese nivel de color, de ese contraste, de esos colores tan vivos? No, yo había trabajado con estos colores tan vivos en un libro... O sea, ya era algo que habías hecho tú antes. Voy a usar la palabra, discúlpenme, maravilloso, que algunos de los que están aquí conocen, que es el libro de José Martí, La Edad de Oro. Que ese es todo, y ojo, hacer ese libro y hacer estas cosas es también mi aprendizaje, donde yo aprendí todo, en una casa de fotocromía. Pilato Hermanos, Pilato Hijo, una casa de fotocromía muy importante, eran los fotocromistas de Clarín en ese momento. Y bueno, había 50 personas, 60, 70 trabajando. Bueno, uno se hacía, bueno, qué sé yo, era necesario conocer bien los talleres, saber qué se hacía. En lugar de fotografía era extraordinario. Las cámaras no eran cámaras, eran la habitación con un lente. Y vos se corría de atrás sobre rieles como el ferrocarril, un fuelle de 2 metros por 2 metros, donde iba la placa.
para poner tu placa en el tamaño. Claro, no era un escáner. Todo eso se hacía, no había escáner, todo eso se hacía con luz, con luz de carbón. Sí, las chispas, el humo, ¿no? Era extraordinario. Y después, cuando apareció el offset, las chapas de offset le daba la sustancia sensible, se le daba en la chapa en una máquina rotativa, que era un tambor. Lo que giraba tenía 1,5 metros, más o menos un tambor de 1,5 metros de diámetro, con tapas con calefactores para que se prendan y apaguen y sequen el material, y se ponía a andar la chapa limpia, graneada. ¿Cómo? Se utilizaba, sí, se ponía y se echaba ahora miércoles. En el medio se iba vertiendo la sustancia líquida, que era la sensible, que por fuerza centrífuga se iba desplazando y se hacían 200, 300 chapas por esa para el día. Y a la noche se ponían las pizzas en esa máquina para comer en el taller. La porquería que habremos tenido en el estómago, yo poca porque una vez cada 15 días, pero los que fueron años y años, sí, tenían 7, 8, 9 las pizzas, cosas, el torno, achanda el torno. ¿Cómo? Era en Atlántida, sí. Yo no me acuerdo. Las rotativas que había eran las italianas. Igual no. Igual tenían mucha experiencia en Atlántida porque, bueno, primero ya tenían experiencia con estas técnicas. No había mucha novedad en esto, porque de hecho las publicidades de Mr. Finch tenían esta tendencia de colores, ¿no? O sea, no era una experiencia nueva. Y por otro lado, no sé si fuiste, pero podría haber ido, pero sería de curiosidad, porque no se paran la rotativa. Mira, esta me parece que este celeste está muy... No, este cuando celeste. salía, claro. ¿Se veían las pruebas, no? Sí, claro. Claro. Pero pasa que salía toda la revista, que ese es el problema. Por ejemplo, lo que me explicaba Esmoje, que el problema que había era los tiempos que estaban muy cortos para trabajar, porque tenía que salir todo como de una forma casi periodística. Claro. No es como si uno hiciera un libro, ¿no? Diciendo que el color se hacía con 15 días o una semana de anticipación. El material color de gente, de gráfico, de todas esas. Yo no me acuerdo. En el 78 no se hizo con el hecho de esa semana. ¿Se hacía? Bueno, vos sabés que no me acuerdo, no estoy seguro, en alguna época pasó, si la lámina impresa no pasaba en una cama caliente para secarla, porque bramaban. Hoy no hace falta eso, gracias a los hay una tinta de imprenta de color de qué sé yo que cristaliza con ultravioleta. Así que vos imprimís, pasa por una cama de luz ultravioleta y está seca, y ya podés hacer justamente hacen eso porque va una cosa y vuelve para la otra cara, hacer la frente y dorso del pliego. Más, no me acuerdo cómo se llama el software de cuando los alemanes
pensaban, que ahora no piensan. Heidelberg un software que cuando vos aceptabas que ibas a hacer un trabajo, describía el trabajo, y cuando describía el trabajo ya ponía de entrada el software solo todas las máquinas que vos usas la imprenta en la dimensión de tu trabajo, tanto por tanto, con tal presión, con estas cosas, 4 colores, 1, el corte, esto, eso, sola. Y eso está en trama acá, no tenés que ir a ningún lugar, es de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, si quieren podemos seguir charlando hasta que pare. Pero, bueno, en definitiva, creo que es interesante, más allá de que lo haya hecho yo, el rescate de este producto por el trabajo de Lolo, que también quería señalar una cosa, que ustedes van a ver, que yo acá puse la tapa, en los créditos, dibujos Lorenzo Mengual, pero en la historieta dice diseño Lorenzo Mengual. Esto significa de que es cuando se empieza a utilizar la palabra diseño como más prestigiosa que dibujo. ¿Es así? Sí, sí. Entonces, obviamente el dibujo lo hizo él, el guión lo hizo Martelli y de pronto, bueno, nada, hubo un director de arte. Pero como que dibujante no hubo, pero no, era un dibujante el que hacía el diseño. Esta es una característica interesante también de esa época movediza donde la industria publicitaria estaba dando un giro, ¿no? Y estaba convirtiéndose en otra cosa. ¿Ya existía la Panamericana de Arte? Sí, Claro, sí. La Panamericana empezó a dar diseño, fue la primera. Pero no sé si se llamaba diseño. No, Sí. pero esa ya después, cuando la primera Panamericana de Arte, la primera de dibujo, ¿cómo era el apellido de los dueños? Lipsic. Hay uno vivísimo y el otro menos vivo. El vivísimo, cuando vio que las cosas crecieron hasta un punto, se fue y armó en Brasil una Panamericana que si acá tenía 200 alumnos, ya tenía 6.000. Y el que quedó acá quedó mucho más chico. Como quedó más chico, se sofisticó, y ahí apareció el diseño, aparecieron un montón de cosas, cuando todavía no había escuelas de diseño. Escuelas de diseño gráfico había en Rosario una. No había las universitarias. ¿Se llamaba diseño en Rosario? De diseño gráfico, sí, creo que sí. No me acuerdo el nombre que era de la Universidad de Rosario, era así. Sí. Di Stefano se formó en una escuela industrial de artes gráficas. Sí, muy importante. Incluía todo el conocimiento de la industria gráfica y también los maestros de arte. Sí, incluían dibujantes. Claro, Cosas, sí, en la Boca, una escuela muy importante de dibujo. La otra pregunta, la Panamericana era la de los 20 famosos artistas. Exactamente. Claro. Enseñaba por correspondencia. Esa, yo Eran 150 los famosos artistas. Sí. Los profesores. Mira, sí. estoy seguro que todos los que dibujaron la casa, menos Oski, hicieron el curso de correspondencia de la Panamericana. A mí me llegaba Villa María cuando yo tenía 10 años, 12 años. Era Y también estaba Hugo Prat, Garacochea, dando clases. Te voy a contar una cosa para que sepas cómo se hace andar a una escuela. Me llegó, cuando yo era chico, cuando estaba en mi pueblo, un dibujo que hice
con una corrección que me decía muy bien, seguía adelante, firmada por Hugo Pratt. Yo me quise morir, para mí fue como si hubiera sido un mensaje de Dios. 7 o 8 años después me di cuenta que era un sello. Era un sello con tinta roja, lo tengo acá. Y otra cosa para poner en contexto, la falda surgió también en la agencia de publicidad. En Cícero, Claro, donde claro. yo también trabajé. Claro. Trabajé después de esto. Sí, eso justamente fue para una publicidad sí, heladeras y cocina, lavarropa. Sí. Exactamente. ¿Norman Brígida era el jefe de arte de ahí o un guionista, un redactor? No, Norman nunca estuvo ahí. No, te equivocaste de personaje que estuvo ahí. Marcos Munstock que estuvo ahí. Bueno, y Marcos Munstock, hablando de Marcos Munstock, de Mr. Finch, en la campaña de televisión la hicieron y Musicisti, que eran los Lelutier. Los premios Y Lelutier hicieron una canción. publicidad en televisión de Mr. Finch. Esos fueron datos que me pasó el amigo y experto que después me va a reclamar todas las pavadas que yo dije, porque No. realmente si alguien sabe de publicidad es Raúl Manrupe, que me ayudó mucho en alguna de las investigaciones de esta revista, Bueno, y hay que decirlo. No, Cícero fue muy importante y muy cuidadoso de los aspectos de diseño, porque miraba para el lado de las agencias, miraba para el lado de Italia y no para el lado de Estados Unidos, como McCann Erickson y como todas las que eran norteamericanas además. Walter Thompson y muchísimas otras. Y el dueño de Cícero era un arquitecto, muy preocupado por el tema de diseño y también en lo teórico, y fue quien hizo la editorial Nueva Visión, Claro. que fue una editorial Méndez Mosquera, y la Lala, su mujer, que era la que dirigía Y ya que hablan de donde se estudiaba diseño y todo eso, él con Segundo José Freire y varios fueron los que abrieron la carrera de diseño gráfico en la UBA. Así es. Y él fue el que trajo a Buenos Aires un tiempo, y estuvo un tiempo, y después se fue un poco a Chile y terminó en Brasil, a quien fue quien dirigió la escuela de diseño de Ulm, cuando ya no era cuando yo no era ¿cómo es que se llama? El Bauhaus. ¿Cómo se llamaba este hombre? No. Justamente Tomás Maldonado lo echó a Max Bill. Max Bill se encerró con llave dentro del lugar donde manejaba la Escuela Superior de Diseño. Todos los alumnos estaban esperando para quemarlo, que eran épocas con Maldonado que estaba con la cosa, y sentían que estaba trabajando. Tiraron la puerta abajo a la mañana porque creían que se había muerto. Max Bill se había escapado por una ventana y les había dejado hecho con arcilla un retrato de él sacándoles la lengua puesta para el lado de la puerta. Eso el final de Ulm. Y un amigo mío que estuvo cuando estaba Maldonado, que Maldonado era un duro para las cosas. Dice que fue a ver y le decía, porque nosotros no hacemos porquería. Acá con un teléfono hacemos cosas que sirven.
Bueno, muy bien. Bueno, sí. No, digamos que vale para esto, muchas gracias, pero vale también para todo el tema de lo que hablamos, todas estas cuestiones. Por ejemplo, cuando Maldonado volvió antes de ir a Ulva, volvió de Ulva, no sé, fue el que compró en Suiza y trajo las primeras cajas con tipografía helvética en el año, en los años 50. Llegó en el Conte Biancamano, el barco de los italianos, lo fue a esperar Méndez Mosquera, que me contó esto a mí, y bajó con las cajas que se la traía a alguien, pelado como en la cárcel, porque lo habían tenido que pelar como a todos los inmigrantes, porque en la tercera siempre hay piojos. Entonces que bajó, dice, un pelado con todas las cuestiones. Con la primera tipografía, la primera helvética la trajo Maldonado. Después parece que fue interesante. Bueno, muchachitos y chicas, muchas gracias. Vamos. Negro, prende el torno y pone las pizzas.